Venimos hablando de la adivinación. Continuamos con la segunda parte. Dos cosas importantes en cuanto a la profecía. Número uno, la profecía que no hable de la recuperación del reino de Dios no proviene de Dios. Y nunca crean algo que no hable del reino de Dios si no es una copia o una adivinación. Número dos, debo entender primero cómo se interpreta la palabra por la misma palabra. ¿Cuántos libros inspirados tiene la Biblia? La Biblia tiene 66 libros inspirados, 39 libros que conforman el Antiguo Testamento y 27 libros que conforman en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Nos muestra y nos enseña el misterio de Dios, porque la profecía es un misterio que está oculto. Lo que el profeta Daniel no entendía en su tiempo, hoy nosotros lo entendemos con el paso del tiempo. Cada vez se acerca el último tiempo. Y los cristianos son más perspicaces, reciben más luz de parte de Dios por el avance del tiempo. Es decir, cuando Daniel se le dio la profecía acerca del Mesías, fue en el año 3500, según el conteo cronológico. Faltaban aún 536 años para que el Mesías fuese crucificado. Llegado el tiempo, cada señal se fue y se irá cumpliendo. Y como Jesús dijo antes, que el fin vendría hasta que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Y ahí sí vendrá el fin. ¿Cuál evangelio? El del reino de Dios. Y no de casas, ni carros, ni bienes materiales, sino el evangelio que dice de que Dios restaurará y recuperará su reino en la tierra, le guste al hombre o no, le guste a Satanás o no, estén de acuerdo o no, Dios restaurará su reino y lo recuperará. Dios le pone fechas, lugares y le pone tiempo, por eso son 7 tiempos, por ser Dios Jehová, un Dios histórico, porque dejó fechas, lugares y acontecimientos bien establecidos, y como ejemplo lo de las 70 semanas de Daniel, que están en el capítulo 9, versículos 25, 26 y 27. Así entendemos de que el misterio de Dios ya está completo, porque su palabra me lo dice. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, surge la primera profecía, quien la dio a conocer Dios mismo. ¿Dónde se perdió el reino de Dios en la tierra? Y hay una lucha entre dos poderes, entre dos dioses. Pero el ungido Jesucristo pisoteará la cabeza del Dios falso que intenta imitar al verdadero Dios. Y Satanás será destruido. Génesis capítulo 3, versículo 15 es donde empieza con este misterio. Y en el libro 66, el cual es el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos libros desde Génesis capítulo 3, versículo 15 pasaron después? 66 libros. El gobierno de Dios, el reinado de Dios, la posesión de Dios, porque la tierra es de Dios. Aleluya. Esto es la verdadera profecía. Y con cada libro vamos viendo cómo Dios va desenvolviendo el proyecto del reino y cómo las profecías hablan de aquel, el cual es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Como dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. En cuanto a las profecías, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Pero Satanás resultó ser un buen vendedor, es hábil para vender, así sea malo el producto, convence. Y terminamos comprándolo, porque Satanás le vendió a Eva y Adán algo que no necesitaban. Satanás tiene una habilidad que convence, como en la adivinación. Hoy por hoy miles de personas andan detrás de la adivinación y dejan de un lado la profecía verdadera. Le invito a usted, como yo, en darle crédito al original, la cual es la profecía escrita de Dios. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 14, hablando de este Dios falso, de este Dios que promueve la adivinación, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Pablo nos dice, no les parezca algo terrible o algo maravilloso, pero entienda, Satanás logra venderle a usted algo que usted no necesita. ¿Qué me guarda de esto? Es en que conozca bien el producto original, por eso es importante el conocimiento. Satanás es muy hábil vendiendo, y desde Adán y Eva para acá Satanás nos engañó. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás es hábil para engañar iglesias,
con 1000 o 2000 o 5000 miembros están llenas, no caben las personas, solo porque les digan tú vas a tener una casa, un carro, un buen trabajo, una empresa, de que serás próspero y de que serás sano. No caben en estos lugares y pactan, siembran primicias creyendo en el engaño de Satanás, por la razón en que Satanás se disfraza como ángel de luz. Vende una copia como un original, ¿sí? Satanás vende la adivinación como la profecía. Sabemos que la profecía original se centra en la recuperación del reino de Dios en la tierra. La adivinación es el intento en que Satanás hace y no tiene nada que ver con el reino, porque si alguien consigue un carro, una casa o una empresa, ¿le aporta algo al reino o tiene que ver con el reino? Y la respuesta es no. Pero en vez de eso, si hablamos del arrebatamiento de la iglesia, de los que son de Cristo en su venida, lo alcanzarás siempre y cuando cumplas con lo que Dios dice. Ahora, la adivinación se basa en la suerte y en el azar. Es como si jugara a los dados, donde hay dos posibilidades, una ganar y la otra perder. Y esto es suerte, si gana o pierde, y en esto se basa la adivinación. Muchos predicadores hacen esto en las iglesias, le dicen a los hermanos, Dios tiene una palabra para alguien en esta mañana. Así es su temática, porque saben de los problemas que la mayoría pasan a diario, ya sea financiero, de salud, de trabajo, y en estas iglesias de 1000 o más miembros, habrán varios con esa necesidad. Y los pasan adelante, y entre esos alguno encontrará la solución en días posteriores. No ocurrirá en todos, pero en algunos sí, y estos dirán, se cumplió eso en mí. Pero ¿qué pasa con los otros a quienes no se les cumplió esto? Que se llama adivinación, en una expectativa accidental por suerte, y Satanás engaña con esto y por eso tiene éxito. A los que no se les cumplió irán donde ese pastor y le dirán, la palabra que nos dijiste no se cumplió, y este pastor hábilmente le dirá, no es en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios, porque Dios tiene el control, pero siga diezmando, siga aportando, porque la adivinación se practica por negocio, por intereses personales. En esa práctica no se exalta a Dios y por eso pasa lo que pasa en las iglesias. De un determinado pastor lo catalogan ser más ungido que otro. Pero Jesús dijo, no hay más ungidos y que si los hay son falsos. Mateo 24 versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por ser un engaño Dios lo condena. La adivinación, hechiceros, parapsicólogos. Levítico capítulo 20, versículo 27 dice, y el hombre o a la mujer que invocar espíritu de muerto o se entregare a la adivinación han de morir, serán apedreados, su sangre serán sobre ellos. Deuteronomio 18, versículo 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Levítico 19, 31 sigue diciendo, no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Hay una confusión y es que en la adivinación se le llama hoy por hoy profecía, y a estos adivinos se les llaman profetas, los cuales proceden del engaño de Satanás. Como ejemplo, en el Monte Carmelo, un profeta de Dios llamado Elías se enfrentó ante 450 profetas de Baal, es decir, profetas de Satanás. Y ese relato, esos hechos lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40. Y por ser falsos, Elías los degolló. En otro pasaje encontramos a Balaán, con el acontecimiento donde supuestamente la mula le habló. En cuanto a este hombre, en el día de hoy, hay predicadores que dicen en que Balaán era profeta de Dios y es lo más falso que dicen, porque Balaán era un sortílego, un hechicero. Y eso lo podemos comprobar en Números capítulo 22, versículo 7. Mis amados en el Señor, en otra oportunidad seguiremos hablando de la adivinación. Dios nos bendiga.